Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado ¿En quién confías? Hermanos, todos en algún momento de nuestra vida, como seres humanos que somos, hemos sentido miedo, quizá hemos sentido temor, nos hemos angustiado ante ciertas circunstancias que atravesamos. Una prueba muy evidente hoy es la pandemia que estamos sufriendo. Estas circunstancias deberían acercarnos más a Dios y demandar su ayuda, y no como ocurre con algunas personas que ante los problemas y las circunstancias adversas se alejan de Dios e incluso se atreven a considerarlo culpable de todo lo que ocurre. Confiar, hermanos, es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que se tiene de él, secretos o cualquier cosa, teniendo la seguridad de que no nos va a defraudar. Esa debería ser nuestra actitud ante Dios, estar seguros, tener la certeza y la garantía de su fidelidad y saber que Dios nos ama y desea ayudarnos. En el Salmo 40, en el versículo 4, David hace una declaración de lo que les ocurre a aquellos que confían en Dios. Dice así: bienaventurado el hombre, la persona, que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Está diciendo que qué alegría, qué gozo, qué felices son aquellos que confían en el Señor y no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a los ídolos. También en el Salmo 56, en el versículo 3 y 4, David, ante el acoso y el ataque y las calumnias de sus enemigos, declara: en el día que temo, yo confío en ti. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dicho de otra forma, cuando tengo temor, en ti pongo mi confianza. Te alabo, o sea, me gozo en ti, por lo que has prometido en tu palabra. En Dios confío, dice David, porque sé que Dios es fiel y cumple sus promesas. Luego David se hace las siguientes preguntas: ¿por qué habría de tener miedo? ¿Por qué habría de temer? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? En Números capítulo 23, verso 19 leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dicho de otra manera, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de forma de parecer. ¿Acaso alguna vez habló y no actuó? ¿Alguna vez prometió y no cumplió? Hermanos, Dios siempre respalda su palabra. Dios siempre cumple sus promesas. Dios es un Dios de pactos. Y si analizamos la Biblia, vemos que a lo largo de la historia, Dios siempre ha pactado con el ser humano. Alguno podría preguntar: ¿por qué no se cumplen esas promesas en mi vida? Hay que recordar lo que significa un pacto. Un pacto es un concierto o un tratado entre dos o más personas o partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. Bíblicamente es un convenio que expresa la relación especial de Dios con su pueblo y hoy con su iglesia. En el Salmo 78, los versículos 6 y 7, Asaf, el salmista, declara, dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, y que guarden, que obedezcan sus mandamientos. El salmista está diciendo aquí que debemos confiar plenamente en Dios para así poder ser un ejemplo a nuestros hijos y que nuestros hijos puedan transmitirlo a sus hijos, y así esa confianza en Dios va alcanzando a todas las generaciones. De esta forma también podrán depositar su confianza en Dios y no olvidarán de sus obras, no se olvidarán de sus obras ni de sus bendiciones, y sobre todo que a través de esa confianza puedan obedecer sus mandamientos, puedan obedecer su palabra. El temor, el miedo, debería hacer que nuestra fe creciera. La Biblia enseña que nuestra fe debe pasar por el crisol de la prueba, o sea, por los problemas y tempestades en nuestra vida. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7, el apóstol declara: en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo,
Recordemos que la vida terrenal es así, es un corto periodo de tiempo. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida, dice el verso 7, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Así sea hallada la fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, o sea, en su segunda venida. Dicho de otra manera, alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Tu fe está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de vosotros es mucho más preciosa que el mismo oro. Dice y añade, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo, o sea, en el día de su segunda venida. Vemos un ejemplo en David. Cuando le atacaba el temor y el miedo, siempre recurre a Dios, sabiendo que en Dios tenía la seguridad y la confianza de su ayuda. No debemos ser fanáticos y pensar que los creyentes no podemos tener miedo o temor. Lo que sí debemos es estar seguros de en quién y en qué debemos confiar. David, que tenía un corazón de acuerdo a Dios, admite y reconoce su miedo. Pasó por muchos momentos de angustia en su vida, pero él sabía perfectamente en quién tenía que entregar y depositar toda su fe y toda su confianza. Sabía que tenía que depositarlos solo en Dios, y así lo declara en el versículo que hemos leído del Salmo 56, en el cual dice, en el día que temo, yo confío en ti. Alguien podría preguntar, ¿es posible sentir temor y fe al mismo tiempo? La respuesta es un rotundo sí, pero en medio de la prueba es donde tenemos que poner a actuar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Tenemos que demostrar qué creemos y en quién confiamos. David admitió tener miedo y sensación de angustia en muchos momentos de su vida, pero al mismo tiempo vemos que siempre le entrega totalmente su confianza y fe a Dios. Debemos por último recordar, en medio de estas situaciones, que Dios nos ama, y que nos ama con un amor inefable. Inefable significa que no podemos expresarlo con palabras, y que ese amor echa fuera el temor. El apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 4, verso 7 dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego en la primera parte del versículo 18 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Su amor, hermano, deshace todos nuestros miedos y temores y nos da la confianza y la garantía necesaria para hacerles frente. Repito ya para terminar y os dejo la pregunta del principio. ¿En quién confías? Hermanos, depositemos toda nuestra fe y confianza en el Señor. Él se lo merece. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja y la paz de Él esté siempre de tu lado. Un abrazo para todos.